Pues bien, hermanos, hoy vamos a iniciar con nuestro estudio de la carta de Santiago. Vamos a leer unos versículos. Vamos a ir poco a poco durante estas semanas, primeramente Dios, con el objetivo, hermanos, de discernir toda la riqueza, hermanos, de la enseñanza que tiene esta carta para nuestras vidas. Entonces, hemos orado para pedir la dirección de Dios. Entonces, ahora vamos a ir a la lectura de la palabra y que sea el Señor, de verdad, hermanos, dándonos el conocimiento suyo. Como dice aquí, hermanos, Santiago capítulo 1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Vamos a continuar la lectura, hermanos. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ok, hermanos, hasta aquí vamos a tomar la lectura de hoy y vamos a ir, hermanos, poco a poco, con la ayuda del Señor, discerniendo cada uno de estos versículos. ¿Vamos bien entonces hasta aquí, hermanos? Amén. Ok, hermanos. Bien, por principio de cuentas necesitamos entender algunas cosas. Esta carta, hermanos, de Santiago es el primer escrito, hermanos, del Nuevo Testamento. Cronológicamente, hermanos, este es el primer texto que se escribió en el Nuevo Testamento. Es, hermanos, escrito por un judío, hermanos, del territorio de Israel. Es, hermanos, identificado como el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y escribe, hermanos, o sea, ¿a quién va dirigida la carta? Escribe a comunidades judías que se convirtieron a Cristo, hermanos, y que están, hermanos, por la dispersión que se dio después de la muerte de Esteban, están repartidos en diversos lugares, hermanos. Entonces, es una carta que tiene la función de hablarle a creyentes, es una carta que tiene la función de hablarle a la iglesia que si bien son judíos, hermanos, son judíos convertidos a Cristo. Entonces, esto es importante porque la carta de Santiago, hermanos, nos va a presentar una estructura como de discurso, una estructura de sermón. Entonces, va a ser muy similar su enseñanza a el sermón del monte que nuestro Señor Jesucristo enseñó en los primeros capítulos de Mateo. Y también va a hacer mucha referencia
la palabra de Dios en el libro de Proverbios. Entonces, ese es como los datos generales, hermanos, de lo que nos presenta la carta de Santiago. De hecho, el nombre de Santiago viene de la contracción Santus Jacobus, o sea, Jacobo, Santo Jacobo, y que con el tiempo fue reduciéndose a Santiago, hermanos. Entonces, por eso el nombre de Santiago. Pero inicialmente, hermanos, el nombre es Santo Jacobo, y que se fue contrayendo ese nombre para terminar siendo Santiago. Entonces, hermanos, vamos a ver lo que esta carta nos dice en sus primeros versículos. Bueno, ya hablamos acerca del autor, cómo él se identifica como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y que está dirigida a esta iglesia, hermanos. Iglesia que está dispersada, es iglesia judía, pero que está dispersada, hermanos, en diferentes territorios. El versículo 2, hermanos, comienza directamente a la enseñanza. Es decir, eh, este discurso, hermanos, tiene la finalidad de llamar, hermanos, de exhortar a la iglesia. Entonces, en esta carta de Santiago no vamos a ver una teología que nos hable meramente acerca de la salvación por la obra de Cristo. No vamos a ver un tanto la explicación del Evangelio, sino que más bien es una carta, es un sermón que va dirigido a la iglesia que ya conoce, hermanos, esta salvación, a la iglesia que ya conoce que es por la obra de Cristo que ha sido salvada. Entonces va directo, hermanos, a la exhortación. Entonces veamos lo que dice el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermanos, estos primeros versículos buscan responder, hermanos, a la necesidad que tiene, hermanos, la iglesia de ser consolada, a la necesidad, hermanos, de que sea llamada en medio de ese sufrimiento y de esa tribulación que tiene por haber sido esparcida por la causa de la persecución de Esteban, hermanos. Imagínense, hermanos, los judíos históricamente, hermanos, tienen registradas en sus memorias cómo el pueblo, hermanos, siendo establecido en Egipto, fue apresado, fue sometido a esclavitud por 400 años y después fue libertado. Posteriormente, hermanos, el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Posteriormente, hermanos, el Imperio Romano conquistó, hermanos, gran parte del territorio de Europa, Asia, África, hermanos, y entonces nuevamente el pueblo judío tiene en sus memorias estas etapas de dolor, estas etapas de sometimiento. Pero bueno, ahora lo que estas personas están viviendo es algo similar. Por haberse convertido al Señor, ahora ellos han sido dispersados. Y entonces podemos entender, hermanos, que el autor está llamando a esta iglesia, está llamando, hermanos, a cada uno de estos hermanos que fue sacado de su territorio para conservar su vida, que ha sido, hermanos, un tiempo difícil, ha sido un tiempo de persecución, un tiempo de dificultad, y les llama, hermanos, a que tengan un gran gozo cuando se hallen en las pruebas. Por supuesto que el autor conoce que la condición de esta iglesia, de estas comunidades, hermanos, es difícil. Están, hermanos, eh, eh, fuera de su territorio, están viviendo como nómadas, están trasladándose de un lado a otro sin una residencia fija, están padeciendo, hermanos, en su salud, en su economía, están padeciendo por su fe, porque están siendo, hermanos, arrojados a lugares donde no estaban anteriormente. Y todo lo que implica, hermanos, por supuesto que es dificultad, todo lo que implica, por supuesto que es prueba. Pero la palabra de Dios, hermanos, por medio de Santiago, hermanos, nos dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas, tengamos
un sumo gozo, un gran gozo. La iglesia que está padeciendo en estos momentos, hermanos, de sentirse como extranjera, de sentirse, hermanos, fuera de lugar, de sentirse, hermanos, endeble, de sentirse vulnerable, tiene de parte de Dios esta promesa. Ten gozo cuando te halles en diversas pruebas, porque cuando tu fe es probada, va a traer paciencia a tu corazón. Cuando tu fe es puesta a prueba, cuando tu fe entra en el calor, hermano, de la prueba, en el calor, hermanos, de las dificultades, Dios permite que en tu corazón se produzca paciencia. Y esta paciencia va a estar perfeccionando nuestro carácter, hermanos. Por eso dice el versículo 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, que mientras estamos siendo probados, mientras está ocurriendo la dificultad, Dios nos va haciendo pacientes. Pero al mismo tiempo, hermanos, esa paciencia va a provocar que nosotros estemos siendo, hermanos, corregidos en diversas áreas de nuestra vida. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Sí, hermano, amén. Ok. Entonces dice, para que seáis perfectos y cabales. Hermanos, nuestra paciencia va a dar lugar a que nosotros seamos corregidos en nuestro carácter. Imagínense, hermanos, somos personas fluctuantes, somos personas inconstantes, somos personas que por nuestras emociones somos guiados y un día estamos de buenas, un día estamos de malas, un día estamos más o menos. Entonces, cuando nuestra fe permanece en esas circunstancias, hermanos, tenemos una fe fluctuante, una fe que no está fortalecida, una fe que es endeble, hermanos. Pero Dios permite la prueba, hermanos, para que entonces nosotros seamos fortalecidos. Nuestra fe se afiance en la palabra de Dios, se afiance, hermanos, en lo que Dios va a hacer, confiando en su fidelidad, confiando en su bondad, confiando en que Él guarda nuestras vidas, confiando en que tiene el mejor destino para nosotros. Y entonces, esas actitudes de nuestro corazón comienzan a ser corregidas por las circunstancias. La paciencia que Dios va produciendo en nosotros, hermanos, está chocando directamente con esas actitudes, con esos hábitos, con esa forma de pensar que teníamos antes de la prueba. Y entonces vamos siendo perfeccionados, vamos siendo corregidos. La paciencia está haciendo una obra completa en nosotros para darnos madurez, para darnos, hermanos, cimientos sólidos, para que nuestra vida, hermanos, esté fundada en la obra de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestra fe, hermanos, resista las circunstancias que estamos atravesando. Santiago, hermanos, habla directamente a la iglesia esto, va directo al problema, le habla, hermanos, a gente que en este momento está en dificultad, la gente que está padeciendo problemas, la gente que está, hermanos, con temores, con angustias, con carencias, gente que está siendo, hermanos, maltratada, gente que está siendo apresada, incluso muerta a causa de la fe. Entonces, hermanos, la palabra de Dios con sabiduría le inspira a Santiago, hermanos, a hacerles conocer esto a la iglesia. Tengan sumo gozo cuando se hallen en pruebas. Dios va a permitir que haya paciencia en ustedes y esa paciencia les va a traer madurez, les va a traer un carácter aprobado. Van a ser perfeccionados por medio de esto. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Siempre y cuando nosotros le abramos nuestro corazón. Claro, Si hermanos. no, Dígame, dígame. ajá, si no es, pues de nada sirve,
porque de nosotros está en que nosotros le abramos nuestro corazón, aceptarlo, aceptarle sus palabras, aceptarle todo eso para que nosotros podamos entender mejor. Claro, hermana, esta carta no está dirigida a incrédulos o a personas que no conocen el Evangelio. Esta carta está dirigida a personas que creen. Entonces, por supuesto que si nosotros tenemos disposición, hermanos, de buscar al Señor y seguir su voluntad, claro que le vamos a abrir nuestros corazones. Entonces, vean lo que dice, hermanos, el versículo 5. Lo que está ocupando, hermanos, esta iglesia repartida en comunidades dispersadas, hermanos, es sabiduría. Lo que ocupan, hermanos, es la sabiduría para afrontar las circunstancias en las que ahora se encuentran. Dice el versículo 5: si alguno de vosotros, o sea, estas personas que fueron dispersadas, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. ¿Sí, hermanos? Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Hermanos, para enfrentar las dificultades ocupamos de sabiduría, ocupamos de la guía de Dios. Y Santiago les dice, hermanos, si tienen esa falta de sabiduría, si ustedes ya se percataron que no saben qué hacer, si ustedes ya se encontraron en el embrollo y no tienen claridad mental, no están, hermanos, con seguridad dando pasos hacia lo que el Señor quiere, pidan esa sabiduría a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y les va a ser dada, hermanos. Ustedes que ahorita están atravesando dificultades, necesitan sabiduría. Pidan a Dios esa sabiduría. Dios se las va a conceder. Pero vean, el versículo 6, hermanos, en adelante, va a explicar cómo funciona esto. Dice, pero pida con fe. Primer punto, hermanos. Pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, hermanos, que cuando nosotros estamos fluctuando en nuestra fe, precisamente somos arrastrados por cualquier viento. Y ese viento, hermanos, generalmente son las emociones, ese viento son las circunstancias, ese viento son las cosas que nuestros ojos ven. Somos echadas de una parte a otra, hermanos, ¿sí? Arrastrados, siendo víctimas del entorno, siendo víctimas de lo que está pasando. La palabra de Dios nos llama, hermanos, a que en medio de la dificultad, cuando estamos, hermanos, sin una dirección clara, pidamos sabiduría a Dios, pero que la pidamos con fe, no dudando, para que no seamos arrastrados, hermanos, por estos vientos, hermanos, por estas circunstancias, por estas emociones, por lo que nuestros ojos puedan ver, hermano. Pidamos con fe, porque Dios nos va a dar esa sabiduría. Dice aquí el versículo 7: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, la palabra nos está llamando a que cuando pidamos algo al Señor, lo hagamos con fe, no dudando, porque de otra forma no recibiremos nada del Señor. Vea, hermanos, cómo va todavía a hacer énfasis en el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significará esto, hermano? Tienes doble ánimo. Seguramente hemos escuchado esa frase. Significa, hermanos, que a veces estamos bien, a veces estamos mal, pero es muy notorio el cambio. De repente tus emociones están hasta arriba y de repente ya están hasta abajo y no pasó mucho tiempo. Un día estás de buenas, pero el otro día estás de malas. El domingo andas con toda la fe, pero el lunes ya se te acabó la fe. Hermanos, esa es una persona de doble ánimo. Y aquí la palabra de Dios nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué es inconstante en todos sus caminos?
porque su indecisión, su inestabilidad, lo lleva, hermanos, a no concluir nada. Está dividido entre dos pensamientos, está dividido entre dos cosas. Y entonces ni va a un lado ni va al otro, por lo tanto, nunca concluye sus tareas, sus propósitos, sus proyectos, sus ideales, no los lleva a cabo. Un hombre de doble ánimo, hermanos, es inconstante en todos sus caminos. Entonces, hermanos, vea, hermanos, que todo esto tiene un propósito grande. El, eh, eh, el Señor le está hablando, hermanos, a través de esta carta a personas que están en dificultad, personas que están padeciendo, personas que de verdad, hermanos, están careciendo, personas que están sufriendo. Y les dice que tengan gozo porque Dios a través de eso les va a dar paciencia y los va a perfeccionar. Pero si se sienten extraviados, si se sienten desorientados, si no ven alguna dirección clara, si no tienen, hermanos, la certeza de algo, pidan la sabiduría a Dios, pidiéndola con fe sin dudar. ¿Para qué, hermanos? Para que ellos se mantengan firmes mientras esas circunstancias cambian. Por el contrario, si nosotros nos encontramos, hermanos, en las mismas circunstancias, en padecimientos, en tribulaciones, en problemas, y nos sentimos así igual de desorientados, pero, pero, no pedimos sabiduría a Dios, hermanos, de verdad nos vamos a estar ahogando en esas circunstancias. Incluso si pedimos sabiduría a Dios, pero dudamos, hermanos, no vamos a recibir del Señor nada. Pero un tercer pero, hermanos. Pero si pidiésemos con fe y el Señor nos concede esa sabiduría, pero somos hombres inconstantes, hermanos, no va a servir de nada tampoco. Porque Dios nos está dando la dirección, nos está dando la salida, nos está mostrando el camino, pero somos hombres inconstantes, hermanos, no vamos a caminar en la dirección que Dios nos está dando. ¿Se está entendiendo, hermanos, la carta de Santiago? Sí, hermano. Amén. Bien, Amén. vamos a continuar, hermanos. Dice el versículo 9: el hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí hay una comparación entre un hombre humilde y un hombre que es rico. Pero vea esto, ¿por qué la carta de Santiago introduce esta comparación? Recordemos que le está hablando a personas que están siendo dispersadas, que tuvieron que salir de su lugar, que tuvieron que dejar su casa, que tuvieron, hermanos, que salir huyendo. Entonces, aquellos que son humildes, les habla diciendo, gloríense en su exaltación. Si ustedes salieron y eran de condición humilde y hoy están por la persecución y por la dispersión, aún padeciendo más, aún careciendo más, sepan que del Señor tendrán exaltación. Sepan que ahora que en lo material han sido despojados, ahora que en lo material se sienten sin nada, sepan que de parte de Dios, por guardar la fe, por mantenerse fieles al Señor Jesús, de parte de Dios ustedes recibirán exaltación. Sin embargo, puede que haya hermanos que tenían posesiones,
que tenían riqueza, pero que por su vida salieron huyendo, fueron dispersados por el Evangelio y ahora han sido humillados en este sentido de que han perdido todo, sepan que tienen que tomar estas metáforas. La flor de la hierba, hermanos, con el sol se seca, su flor se cae, perece su hermosura y se marchita. Entonces, sepan que de parte de Dios, si ha permitido esto, solo tienen que tomar lo que es natural. Han perdido la riqueza, han perdido lo material, pero tienen lo más importante que es la fe. Dice aquí, se marchitará el rico en todas sus empresas. Tal vez Dios permitió que muchas de esas personas que fueron dispersadas tuvieran que dejar todo para que por fin sirvieran al Señor completamente, por fin entregaran sus vidas de lleno al Señor, por fin se convencieran, porque pudieran haber estado reunidas en las diferentes congregaciones que había en Jerusalén o en el territorio de Israel, pero no estaban del todo convencidas. Pero una vez que entraron a la fe, una vez que se han convertido genuinamente, Dios permitió que salieran y tuvieron que dejar todo. Pero estas circunstancias, hermanos, esas carencias, esas tribulaciones, les van a ayudar a verdaderamente permanecer en fe. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí, amén. Amén. Bien, vamos a continuar, hermanos. Bien. En los siguientes minutitos vamos a ver esto, hermanos, que es también de mucha aplicación para nuestras vidas. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que ama. Hermanos, Dios bendice, Dios está nombrando bienaventurado, es decir, felicísimo, completo, ajá, bendecido, hermanos, a la persona que soporta la tentación. Y la palabra de Dios dice que hay un resultado de eso y un premio de eso. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, vea la relación. Si tú, hermano, hermana, soportas la tentación, seguramente estás motivado porque amas a Dios. Tu premio es la corona de vida. Aquellos que, hermanos, en la vida, día con día, están luchando con las tentaciones, hermanos, sepan que Dios tiene una corona de vida. Sepan que los que le aman, hermanos, están luchando para permanecer fieles al Señor. Pero Dios, que es tan bueno, hermanos, les recompensará con vida eterna. Esa es la corona de vida. Ahora, la carta va a explicar, hermanos, cómo es que funciona la tentación. Dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Entonces, primera aclaración, la tentación no viene de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ahí está la razón. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ok, hermanos todos, estamos batallando con las tentaciones día con día. ¿Cómo funciona la tentación? Es tu propia concupiscencia la que te atrae. Y si eres seducido, entonces la concupiscencia va a dar luz al pecado. Y si tú consumas, es decir, si tú llevas a cabo el pecado,
El pecado va a traer como consecuencia la muerte. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Hasta aquí? Amén, hermano. Amén. Entonces, todos nosotros que estamos día a día batallando contra las tentaciones, sepamos esto. La tentación viene de nuestra propia concupiscencia, de esos deseos que están en lo profundo de nuestro ser, en la carnalidad. Son desordenados y contrarios a Dios. Se deben a nuestra naturaleza, hermanos, caída. Entonces, eso que radica aún en el fondo de nuestro ser, hermanos, es lo que nos atrae y nos seduce. Pero si nosotros consumamos el pecado, entonces sí da luz a la muerte. La tentación, hermanos, es la propuesta que nos hace nuestra carne. Es esa exigencia que te hace, hermanos, cuando hay algo que te mueve. Sin embargo, si tú soportas esa tentación, Dios tiene para ti la corona de vida. ¿Hasta dónde, hermanos, la tentación se convierte en pecado? Hasta que tú llevas a cabo lo que te está tentando. Tú puedes estar tentado todo el día por algo, pero mientras no consumes ese pecado, hermano, mientras no lo lleves a cabo, la tentación solamente sigue siendo tentación. No habrás pecado. Sin embargo, si la tentación te vence, entonces sí llevas a cabo ese pecado. Y practicar el pecado va a dar como resultado finalmente la muerte. Aquí Santiago viene a hacer otra aclaración. Versículo 16. Hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Va a reafirmar lo que ya dijo anteriormente. Si tú eres tentado, no eres tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. De parte de Dios, ¿qué viene a tu vida? Viene toda dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto. Eso es lo que sí viene de parte de Dios. De parte de Dios no van a venir tentaciones. De parte de Dios viene toda buena dádiva y viene todo don perfecto. Eso es lo que desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que Dios se mantiene, hermanos, siempre fiel, que Dios se mantiene en su mismo carácter, que Él hoy está de buenas y mañana está de malas. Eso no ocurre en el Señor. Dios no varía. Dios, hermanos, eh, permanece, es el mismo, no es fluctuante como el ser humano. De parte de Dios viene lo bueno, toda dádiva buena y todo don perfecto. De parte de Dios no viene la tentación. La tentación radica en la concupiscencia de cada uno de nosotros. Dice aquí el versículo 18, Él, hablando acerca de Dios, de su buena voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces vea eso, hermanos. De parte de Dios tenemos toda buena dádiva, todo don perfecto, y Él, hermanos, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Si hoy estamos aquí, hermanos, tomando la palabra, es por la buena voluntad de Dios. Si hoy estamos aquí con el deseo de aprender de la palabra, es por la buena voluntad de Dios. Si hoy, hermanos, tenemos el interés de escuchar la palabra, es porque de verdad, hermanos, Él nos hizo nacer por esta palabra de verdad, por el Evangelio de salvación. Si hoy estamos aquí, hermanos, de verdad es una buena dádiva, es un don perfecto que desciende de Dios. Entonces, Santiago va a enseñarnos esto, hermanos. Lo que es bueno
procede de Dios, pero la tentación no procede de Dios. La tentación procede de nuestra carnalidad. Entonces tengamos cuidado de las cosas a las que somos atraídos, porque si somos seducidos por eso, vamos a concebir, hermanos, el pecado. Vamos a llevar a cabo el pecado. Y practicar el pecado, hermanos, va a traer como consecuencia la muerte. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén, hermano. Amén, gracias. Entonces, para cerrar, hermanos, en esta primera sesión de la Carta de Santiago, voy a hacer una pequeña recapitulación. Hermanos, se le escribe a comunidades cristianas, judías, pero que se convirtieron a Cristo. Están padeciendo, hermanos, dispersión. Están, hermanos, verdaderamente en problemas. Están atravesando circunstancias muy difíciles en su economía, en su vivienda, en su salud, en su trabajo. O sea, están, hermanos, de verdad, peregrinando. Están como, digámoslo así, como en condición de refugiados en otros lados. ¿Recuerda usted, por ejemplo, cuando inició la guerra en Ucrania? Muchas de esas personas tuvieron que salir el país y fueron refugiadas en otros lados. Su condición, hermanos, se volvió difícil. Es lo que está pasando, hermanos, con estas personas a las que Santiago les escribe. Pero ven, Dios permite, hermanos, que esas pruebas produzcan paciencia en el corazón y seamos perfeccionados a través de lo que se va presentando. Día con día, si somos pacientes, hermanos, nuestro carácter va a ser aprobado delante de Dios. Vamos a ser corregidos en nuestras carencias, en nuestras inconstancias. Y somos, hermanos, invitados a pedir la sabiduría para responder, hermanos, a todas esas circunstancias que una condición difícil como ser esparcido implica. Hoy, hermanos, en nuestro país, gracias a Dios, no estamos, hermanos, padeciendo persecución en este sentido, de modo que tengamos que huir a otro lugar. Pero sí hay circunstancias donde nosotros ocupamos de esta sabiduría, de donde ocupamos, hermanos, ser pacientes y ser corregidos por la palabra. Y de hecho, hermanos, usted sabe por las noticias los últimos acontecimientos. Han habido muchas inundaciones, han habido estos desastres naturales en Veracruz y en Puebla, hermanos. Las personas están padeciendo, están sufriendo, han perdido vidas, han perdido bienes, han perdido muchas cosas, han perdido negocios. Hermanos, es una circunstancia que obliga a buscar sabiduría de Dios. Entonces, quienes estén atravesando por cosas difíciles, necesitan de parte de Dios esa sabiduría. Pídanla con fe, no dudando, para que no sean arrastrados por las circunstancias, por las emociones, por lo que los ojos ven, hermanos, porque eso es engañoso. No seamos personas de doble ánimo para que la inconstancia de nuestros caminos nos lleven a no hacer nada. Y en medio de todas estas circunstancias que estaban atravesando estas comunidades cristianas, hermanos, era necesario que ellos aprendieran a distinguir que la tentación, hermanos, no procede de Dios. La tentación procede de la carnalidad de cada persona, de la concupiscencia que te atrae, que te quiere seducir. De parte de Dios que viene solamente las buenas dádivas y los dones perfectos. Porque Dios, hermanos, no tienta a nadie. Y Dios, hermanos, no cambia en su carácter. Al contrario, por su buena voluntad, hermanos, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Amén, hermanos. Amén, hermano. Amén. Amén. Bien.
Entonces, recordarles solamente, hermanos, que esta carta es un sermón, es una predicación que Santiago le hace a estas comunidades cristianas. Entonces, en una primera instancia, hermanos, ya vimos que en medio de las pruebas Dios nos va a permitir ser perfeccionados, convirtiendo nuestro carácter en un carácter paciente. Y además, pedir sabiduría de parte de Dios para afrontar las pruebas, porque cada día estamos siendo tentados y necesitamos vencer esas tentaciones para recibir la corona de vida. Hasta este momento es lo que nos está hablando la carta de Santiago. Voy a dejar de compartir aquí, hermanos, la pantalla, pero quisiera saber, hermanos, si hay alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta o alguien que nos quiera dar forum, hermanos, de verdad nos va a bendecir a todos los que estamos aquí. Les agradezco mucho, hermanos, los escuchamos.